Warren Buffett, uno de los inversores más famosos e inteligentes de la historia y conocido por seguir una filosofía de inversión sólida y contrastada. De hecho, es mundialmente conocida la comparativa de que Warren Buffett, de hecho, gana más dinero con Coca-Cola sin trabajar en la empresa que el mismísimo director de la compañía. Ese realmente es el poder de las inversiones inteligentes como las que hace Warren Buffett. Invierte en compañías como Coca-Cola y se lleva beneficios del trabajo realizado por los altos cargos de la empresa. Y obviamente esta genia de las inversiones nos ha dejado muchísimos aprendizajes a los amantes del sector financiero. Así que hoy vengo a destacarte 7 grandes enseñanzas que no te dejarán indiferente. Por si acaso no sabes quién es Warren Buffett, te voy a contar un poco de su historia. Si ya le conoces y quieres ir directamente a las 7 lecciones, puedes ir directamente al capítulo en el vídeo. ¿Quién es Warren Buffett? Para quien no lo conozca, Buffett nació en 1930 en Omaha, Nebraska, y comenzó a invertir a los 11 años de edad, una edad muy temprana y que realmente llama muchísimo la atención, ya que realmente yo con 11 años estaba más bien montándome coreografías de Britney Spears o Shakira en el patio del colegio. Warren Buffett es el CEO de Berkshire Hathaway, una de las empresas más grandes del mundo, y es conocido también como el Oráculo de Omaha, que su significado viene por su increíble capacidad para identificar inversiones muy rentables. Dicha esta pequeña introducción, a continuación te comparto los 7 grandes consejos que puedes empezar a aplicar desde la finalización de este vídeo. El primer consejo es invierte a largo plazo. De hecho, no puedo estar más de acuerdo. La paciencia es la regla de oro número 1 de Warren Buffett. Sus inversiones han sido pensadas en un horizonte de varias décadas y huye de las ganancias rápidas. La prueba está en que no le ha ido nada mal. Buffett siempre ha destacado que el tiempo es el mejor aliado que puede tener un inversor y no puede estar más de acuerdo. A largo plazo los mercados tienden a subir históricamente por muchas crisis, recesiones que haya habido. Por lo tanto, invertir teniendo una visión largoplacista es la forma de aprovechar al máximo el crecimiento de tu inversión. Parece como muy sencillo y de hecho lo es, pero el secreto está en tener una buena estrategia y una buena gestión emocional que te comentaré en un punto más adelante. Por ponerte un ejemplo visual, imagínate que estás invirtiendo en una empresa sólida y que su crecimiento tiene una media de una tasa anual de un 10%. Piensa que en 10 años tu inversión habrá duplicado su valor. En 20 años se habrá multiplicado por 4 y en 30 años por 8. Y aquí entramos en la magia del interés compuesto, que según Einstein decía que es la fuerza más poderosa de la galaxia, que quien lo entiende lo gana y quien no lo pierde. Y es que el interés compuesto es como el efecto bola de nieve, donde comentaré en más profundidad en otro vídeo para que lo puedas entender con muchísimo más detalle. De hecho, escríbeme aquí abajo en los comentarios si estás interesado o interesada. Mi consejo es que establezcas unos horizontes de inversión diversificando el corto, medio y largo plazo dependiendo de tus objetivos, pero sin duda la mentalidad de Warren Buffett y la propuesta a largo plazo es la clave para que tu dinero crezca. Recuerda, Roma no se construyó en 2 días. El segundo consejo es comprende lo que compras, entiende tu inversión. Buffett reconoce que todo inversor debe aprender a gestionar su dinero y tiene que tener algún conocimiento acerca del activo que elige para invertir. Este concepto es totalmente indispensable y voy a definirlo en una sola palabra: investigación. Invertir en algo que no entiendes es como jugar al abono loto, es decir, que vas al final a depender de tu suerte y no de esa estrategia en concreto porque puedas entender qué es lo que está haciendo tu dinero. Por lo tanto, antes de invertir en una empresa es fundamental que la investigues y que conozcas a fondo sus pros, sus contras y sus características. Puedes empezar por hacer un análisis analizando los estados financieros de la empresa, los intereses, ingresos, gastos, beneficios, etcétera. Qué el modelo de negocio tiene, es decir, qué manera de gestionar sus ingresos tiene, el equipo directivo, analizando la experiencia, la trayectoria, la competencia, investigando también qué productos o servicios ofrece la empresa, cuál es la propuesta de valor y a qué público se dirige, cuál es su avatar. Es imprescindible que entendamos realmente a dónde estamos perdiendo nuestro dinero para que realmente podamos dormir bien por la noche. ¿Qué tendencias tiene esta empresa? Analizar el sector donde opera, sus riesgos, sus oportunidades.
Te pongo un ejemplo. Si te interesa y estás pensando en invertir en una empresa de tecnología, investiga sobre sus productos, la competencia que tiene, las tendencias, todo lo que acabo de comentar. Sé que puede parecer un poco agobiante, realmente puedes optar por delegar esta función, pero para invertir en algo debes realizar un trabajo previo de investigación previa, inicial. Puede que tengas suerte una vez o dos en la inversión, pero si inviertes al azar sin un estudio previo, es muy probable que no salga como tú esperas. Así que aquí mi consejo es que dediques tiempo a investigar esa inversión o esa modalidad de inversión en la que quieres poner inicialmente tu dinero antes de tomar una decisión o que delegues si no esta gestión. Si te está gustando este vídeo, dale like y suscríbete a mi canal y comparte este vídeo con todas las personas y contribuyas así a ayudarme a democratizar la educación financiera para que el dinero no sea nunca un problema, sino el medio para conseguir y lograr todos tus sueños. El tercer consejo de Warren Buffett es ser una persona paciente y disciplinada. Esto refuerza el primer consejo, pero creo que es importante destacar. Invertir requiere de paciencia y disciplina. No puedes dejarte llevar por las emociones o por las modas pasajeras. Debes cumplir con un plan de inversión incluso cuando el mercado esté bajo. Por eso es importante entender nuestra inversión, porque de esta manera podremos tener la confianza. Y aquí entra también la figura del asesor, la asesora financiera. Antes de invertir debes definir tus objetivos de inversión, es decir, cuánto quieres ganar y en cuánto tiempo, cuál es tu tolerancia al riesgo, cuál es ese riesgo que estás dispuesto a asumir y la cantidad de dinero que puedes llegar a invertir sin que tengas que entonces hacer grandes sacrificios en tu día a día. La estrategia irá en función de la decisión en el tipo de activo que te interese: acciones, bonos, fondos de inversión, mercado inmobiliario, oro, metales preciosos, etc. Una vez dibujada tu estrategia, esto no acaba aquí. Hay que revisar de manera periódica dicho plan para que puedas asegurarte de que sigue siendo adecuado para tus objetivos en el momento presente en el que te encuentres. Te pongo un ejemplo. Si fijamos un plan de inversión en que debes de invertir, por ejemplo, un 10% de tus ingresos cada mes, debes hacerlo esté como esté el mercado, sea lo que sea que pueda llegar a pasar, porque esta es la disciplina y la paciencia que se requiere a la hora de empezar a invertir. Si quieres que te ayude a diseñar una estrategia de inversión, puedes contactar conmigo en el link de la descripción. El cuarto consejo es diversifica. Otro consejo que quiero resaltar y que realmente tendríamos como que tatuarnos casi en las venas. Seguramente has escuchado o leído la frase de no pongas todos los huevos en la misma cesta. Pues bien, Buffett resalta que no inviertas todo tu dinero en una sola empresa o sector. Debes de diversificar tu cartera de inversiones para así reducir el riesgo. Los mercados pueden cambiar y con una buena estrategia puedes evitar una gran pérdida. En el mundo de las inversiones siempre habrá momentos de caída. Son los ciclos naturales del dinero. No tenemos el control total ni podemos saber al 100% lo que va a pasar mañana o si hoy precisamente es un buen momento para invertir. Bueno, sí, perdón, sí que lo sabemos. De hecho, el mejor momento de invertir fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. Así que esta es la importancia realmente de tomar acción. Así que realmente las reglas del juego se pueden reducir notablemente en el riesgo, en el hecho de invertir en diferentes tipologías de activos, es decir, tipologías de inversión, desde mercado financiero, oro, metales preciosos, inversión inmobiliaria, crowdfunding, criptomonedas, inversiones alternativas, etc. Y de esta manera podemos crear una cartera descorrelacionada. Esto significa que incorporamos a nuestra cartera de inversión productos que tienen un comportamiento diferente entre sí y evolucionan de forma diferente y de diferente manera según los acontecimientos que pueden llegar a pasar en el mercado, acontecimientos geopolíticos o incluso acontecimientos económicos, porque pase lo que pase, entonces va a compensar un activo con otro. Así que volvemos a lo de siempre, todo dependerá de tu objetivo. Siguiendo con el consejo de Buffett, no inviertas más del 25% de tu cartera en una sola empresa. Por ejemplo, si tienes 10.000 euros para invertir, no inviertas más de 2.500 en una sola empresa. Diversifica tu cartera y eso te ayudará a reducir el riesgo de perder el dinero si una de tus inversiones no funciona bien. El quinto consejo de Warren Buffett es compra algo caro a bajo precio. Este es el motivo por el cual es conocido como el oráculo de Omaha, su apodo.
Buffett reconocía que se pierde dinero al pagar un precio que no coincide con el valor que se obtiene de algo. Es decir, su frase es: el precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes. Una inversión en valor se basa en comprar, por ejemplo, acciones de empresas que cotizan por debajo de su valor real. Esto significa que estás comprando activos a largo plazo que deberían ir aumentando su valor, pero a un precio reducido, como si estuviéramos de rebajas. ¿Cómo se calcula este concepto? Calculando entonces el valor intrínseco de una empresa, si estamos hablando de acciones, o calcular cuál es el potencial de crecimiento de ese activo en cuestión. Existen diferentes métodos para calcularlo, como el análisis del flujo de caja descontado, el método precio-beneficio, etc. No voy a entrar en profundidad sobre cómo se calcula, esto daría para otro vídeo que lo puedo hacer más adelante si realmente te interesa cómo aprender a invertir desde cero siguiendo esta propia estrategia. Con lo que quiero que te quede realmente es que lo importante es comprar todos aquellos activos que queramos comprar, es decir, modalidades de inversión que estén con un precio inferior a la posibilidad de ganancia posterior, es decir, que pueden ir subiendo de valor a lo largo del tiempo. El sexto consejo es: invierte en ti mismo. Para mí este es el consejo más importante, en el que realmente para mí tiene toda la relevancia del mundo. Es invertir en tu propia formación, invertir en tus propios consejos, es decir, tú eres el mayor activo, es decir, cuanto más habilidades tengas, más conocimiento, etcétera, más podrás aportar al mercado y más entonces podrás hacer crecer ese dinero y estos ingresos a posteriori para luego poder también dedicar ese dinero a la inversión. De hecho, Warren Buffett decía una frase que me gusta mucho, que es: cualquier cosa que inviertas en ti, lo recuperas multiplicado por 10. Y estoy totalmente de acuerdo. La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Debes desarrollarte como persona en conocimientos, habilidades, experiencias, para que puedas aumentar ese potencial a la hora de tener abundancia en tu vida. Ten educación financiera a través de desde cursos, libros, podcasts, vídeos como este en YouTube, etc. Sé un eterno aprendiz. Te invito a que busques oportunidades para adquirir experiencia en el mundo de las finanzas y las inversiones. Rodéate de personas que busquen lo mismo que tú. Por ejemplo, si quieres aprender a invertir, apúntate a un curso para aprender a invertir. Rodéate de una comunidad que tenga los mismos intereses, los mismos objetivos y persigas así tus sueños. Dicen que somos la media de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Invertir en ti mismo o en ti misma te dará las herramientas y el conocimiento que necesitas para alcanzar tus objetivos financieros. El séptimo y último consejo es: aprende de tus errores. He querido dejar este consejo para el último porque creo que es importante que entendamos que somos seres humanos, es decir, todas las personas nos equivocamos, todos los inversores e inversoras cometen errores. Yo también, cuando empecé a invertir, cometí el error y perdí mucho dinero. Lo importante es aprender de ellos e intentar no volver a cometerlos, pero sobre todo gestionar muy bien nuestras emociones y no sentirnos culpables por no conseguir a la primera lo que te propongas, porque realmente el camino de la inversión es un proceso en donde vamos cada vez desarrollándonos más y más. Ya te adelanto que es posible que si empiezas por tu lado te equivocarás y no pasa nada, estás aquí para algo, estás aquí para aprender. La única manera de no volver a cometerlos realmente es, 1, aprender de ellos, o 2, entonces aprender de la mano de alguien que ha pasado por ese camino. Así que cuando cometes un error, analiza qué es lo que salió mal y por qué. Identifica qué factores te han llevado a tomar esa mala decisión. A partir de dicho análisis puedes extraer lo aprendido para que te ayude a tomar mejores decisiones de aquí en adelante. Por ejemplo, si inviertes en una empresa y de repente baja de precio, analiza por qué te has equivocado, por ejemplo. O puede ser que no te hayas equivocado y hayas entonces mantenido esa inversión. Es decir, has investigado lo suficiente como lo que hemos comentado antes acerca del por qué y el motivo por el cual ha bajado de precio. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejarte llevar por las emociones y no vas a seguir ese plan? ¿O simplemente han cambiado las condiciones de mercado y es algo que lo puedes controlar? La empresa es buena y podría ser que se pueda volver a recuperar en el futuro. No te desanimes si cometes un error, lo importante es que aprendas de él. Y hasta aquí los 7 consejos que nos deja Warren Buffett, el legendario
inversor. Podría decirte muchísimos más, pero daría para otra maratón de vídeos. Así que simplemente quería resaltar estos 7 consejos para que te ayuden a la hora de tomar decisiones más inteligentes a la hora de empezar a invertir. Y recuerda, invierte a largo plazo, comprende lo que compras y lo que inviertes, sé una persona paciente y disciplinada, diversifica, compra todas las inversiones y todo lo que tú quieras invertir a bajo precio, invierte en ti mismo y aprende de tus errores. Pero esto no acaba aquí. El vídeo que te dejo a continuación te va a ayudar a seguir tomando acción en tus decisiones de inversión y conocimiento financiero. Porque recuerda, tú también puedes dominar el juego del dinero.